En este ejemplo intentaremos calcular el diagrama de Bode para la función que nos plantean, y lo importante aquí es analizar o ver cómo en el denominador tenemos un factor que parece cuadrático, en el numerador un cero real y un factor constante de 100. Les decía que parece un factor cuadrático este del denominador, porque si realmente miramos las raíces de ese polinomio, nos damos cuenta que realmente caen dos factores reales, uno en 10 y otro en 100. Entonces no tenemos realmente un factor cuadrático, sino que tenemos tres factores reales, un 0 y dos polos. El paso siguiente, y como hemos venido trabajando, es llevar a cada uno de estos factores a su forma canónica, de tal forma de que el factor constante en cada uno de ellos sea 1. Por eso entonces tenemos el factor constante 100 que venía de la ecuación inicial, y en el denominador aparecerá entonces un factor de 10 que corresponde a este factor real con frecuencia de corte 10, y este otro 100 que corresponde al factor de 100 del factor real con frecuencia de corte en 100. Digamos, terminado de reescribir la función de transferencia que nos piden, que inicialmente era esta de acá, la hemos reescrito para evidenciar los valores de la frecuencia de corte de cada uno de los factores, tanto en el numerador como en el denominador. Pasamos entonces a trabajar con el MATLAB para usar la función BodePlotGuy, que es una función que nos permitirá analizar de forma diferente a la función Bode que viene en MATLAB, analizar las trazas asintóticas y no las funciones exactas que traza la otra figura de Bode. El ejemplo sería, para ver cómo funciona esta aplicación, es simplemente si tenemos esta función de transferencia, esto es un ejemplo, vemos entonces que tenemos la gráfica asintótica y también tenemos la gráfica exacta, que sería la que es la misma que nos ofrece MATLAB. En esta parte de la pantalla vemos entonces los diferentes factores que podemos analizar. En este caso pues solo teníamos, como vemos aquí, un polo real y una constante con valor 1. Podemos analizar cada uno de los elementos de forma independiente para ver cada uno la influencia que tiene en el desempeño general del sistema. Entonces simplemente seleccionamos y vamos viendo la respuesta del sistema para los diferentes valores de frecuencia, y nuevamente esto está en magnitud. Vamos entonces a hacer el ejemplo que veníamos trabajando, y para ello entonces escribimos los valores o los coeficientes que corresponden al numerador y el denominador. En este caso tendríamos entonces, si vemos nuestra presentación, en la parte de arriba tendríamos s más 1, pero que está multiplicado por 100. Por tanto, entonces tendremos que poner aquí 100 que multiplica a s y 100 que iría multiplicando al 1. Si volvemos a ver los valores que corresponden al denominador, tendremos 1, 110 y 1000. Entonces esos valores son los que van en el siguiente vector que corresponden al denominador. Serían 1, 110 y 1000. Con eso entonces hacemos el llamado a la función. Tenemos nuevamente nuestra gráfica. Esta es la función de transferencia que nos podían dibujar, y estos son todos los factores que habíamos encontrado con el análisis que hicimos llevando cada factor a la forma canónica. Entonces, lo primero que tenemos es esta función constante que es 0.1, que si vamos a la función que corresponde a la función inicial, ¿sí?, y vemos la forma canónica que hemos representado, pues es simplemente este 100 dividido en este 1000. Eso en sí es 0.1. El valor que tenemos entonces en nuestra gráfica corresponde a la constante que pasado al logaritmo es igual a menos 20 dB, que es esta gráfica que tenemos aquí. Vamos a poner estas líneas un poco más gruesas y vamos a usar la división para mirar las frecuencias más claramente. Tenemos entonces que este sería el factor constante, que por ser constante no tiene ningún tipo de pendiente y que está ubicado en menos 20 dB, como nos lo propone aquí. Vemos de forma independiente uno de los polos reales, que sería por ejemplo el que está ubicado en 10. Como todo polo real, entonces tiene una frecuencia de corte que sabemos entonces que para nuestro caso es 10. Eso quiere decir que a la izquierda de ese polo tiene una constante 0 y a la derecha tendremos una pendiente. ¿Cuál es esa pendiente? Como es un factor lineal, tendremos entonces una pendiente de 20 dB por década. Aquí están 0, aquí están 20, este valor es 10, este otro valor es 100. Entonces tenemos 20 dB por década. Para el caso de la fase, pues igual. Tenemos el valor de la frecuencia de corte o de quiebre, que es 10, década a la izquierda, que sería 1, y década a la derecha, para nuestro caso 100. Tenemos entonces que la fase
a la izquierda de la década por debajo es 0, como está acá, y a la derecha de la década superior será pi medios negativos en este caso porque hablamos de un polo. Si queremos analizar otro factor diferente a este, pues simplemente seleccionamos aquí para retirarlo y tomamos el otro polo. La única diferencia respecto al anterior es el valor de la frecuencia de quiebre, que para nuestro caso es de 100. Vemos entonces nuevamente que la constante es 0 hasta ese punto de quiebre y tendremos nuevamente una pendiente de 20 dB negativos. El diagrama de fase en forma es igual, solo que el valor en que la fase es menos pi cuartos, en este caso corresponde a la frecuencia de corte, que es diferente y que es de 100. El factor que nos queda por analizar de forma individual pues es el 0, que tiene un factor de quiebre, una frecuencia de quiebre en 1, que es este punto, y al ser 0, pues la pendiente a partir de ese punto es positiva. Como es lineal, pues será una pendiente de 20 veces por década. Entonces tenemos a la izquierda de esa frecuencia de quiebre una constante 0, a la derecha es una pendiente de 20 veces positiva, y repetimos, la frecuencia de corte es 1. Para la fase, pues será lo inverso que habíamos visto para los polos. Tenemos una constante 0 a la izquierda de la década inferior de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte de quiebre aquí es 1. La frecuencia inferior sería entonces 0.1. La frecuencia superior en nuestro caso sería 10. Aquí tenemos que el valor de la fase para este factor, para valores superiores a 10, será entonces pi medios positivos por tratarse de un 0. Lo que vamos a hacer entonces es ir sumando cada uno de los efectos de los factores. Tenemos el factor constante, que sabemos que aporta 20 dB constantes. Vamos a sumarle el 0. Entonces vemos como el efecto del 0 empieza en la frecuencia de corte, que según este valor aquí es 1, y es lo que veíamos en la función de transferencia inicial. Entonces la resultante, que es esta línea negra, vemos que cambia de pendiente en el momento en que empieza a actuar el 0. A la izquierda pues simplemente tiene el valor de la constante. Si adicionamos el efecto del factor ubicado en 10, vemos entonces que la gráfica para valores de frecuencia superiores a 10 cambia nuevamente, que es el valor, el punto en que el factor, el primer polo ubicado en 10, que es este que tenemos aquí en verde, empieza a actuar. Entonces tenemos aquí solamente el efecto de la constante. Entre este punto que es 1 y este punto que es 10, tenemos solamente el efecto del 0 real, que es este rojo. Por tanto, la resultante es esta gráfica negra. Y en la frecuencia omega igual 10 empieza a actuar este polo real. Por tanto, tenemos la suma en pendientes de 20 positivos por acá, 20 negativos de este verde, y por tanto la pendiente aquí es 0. Nos faltaría entonces sumar el efecto del otro polo, que está ubicado o que tiene frecuencia de corte 100. Por tanto, entonces la gráfica nuevamente cambia en este punto, y lo que tenemos son 20 dB positivos, 20 dB negativos, que harían 0, pero aquí tenemos otros 20 negativos. Por tanto, entonces la gráfica terminará con una pendiente negativa de 20 dB por década, y así seguirá hasta omega igual a infinito. Para el caso entonces de la fase, vamos a quitar los factores y vamos a ir paso a paso. Tenemos entonces la fase de la constante, que como sabemos entonces es 0, por ser una constante mayor que 0. Vemos entonces el efecto, o le sumamos el efecto del 0 real. Vemos entonces que la respuesta en fase cambia a partir de la década a la izquierda de la frecuencia de ese 0. La frecuencia de corte de ese 0 es 1, a la década a la izquierda será 0.1, y tenemos entonces la zona de cambio, que sube hasta pi medios, y este valor de frecuencia pues será simplemente la frecuencia de corte del factor por 10, es decir, la década superior, que es igual a 10. Si sumamos entonces el efecto de uno de los polos, el que está ubicado en 10, vemos entonces que el valor de frecuencia igual a 10, que sería entonces la frecuencia de corte de ese primer polo, esta recta en verde representa la respuesta de fase de ese factor, que sumado a la respuesta en fase de este factor rojo, que es la del 0, tenemos entonces como respuesta esta línea negra, que simplemente cambia de pendiente en el punto en que empieza a actuar el polo, que es este. Entonces, la gráfica trae una pendiente y valor en 0, desde menos infinito hasta 0.1, momento en el que empieza a actuar este, que es el 0, y en el momento en que empieza a actuar el polo, que es este valor que es igual a 1,
vemos que se anulan las pendientes, se anula esta pendiente positiva con esta pendiente negativa, por eso la pendiente aquí es 0. Y será 0 hasta el momento en que cambian las condiciones, y es que aquí cambia la pendiente del factor 0, pero sigue la pendiente del factor polo. Entonces esta línea es paralela a esta otra línea entre omega igual 10 y omega igual 100. En omega igual 100 vuelve a cambiar la pendiente porque la pendiente del polo también se hace 0, entonces la fase será 0 para este caso, para valores superiores a 100. Si agregamos el efecto del otro polo que está ubicado en 100, vemos entonces que todo sigue igual hasta que omega sea igual a 1, es decir, volvemos a recapitular, la fase es 0 entre menos infinito y omega igual a 0.1, entre 0.1 y omega igual 1 tenemos una pendiente que es paralela al efecto del 0. Entre omega igual 1 y omega igual 10 tenemos una pendiente 0, que es cuando se anula el efecto de este 0 con este primer polo verde que tenemos acá. En el valor omega igual 10 también empieza a actuar el valor del otro polo. Por tanto, tenemos una suma de pendientes que corresponde a esta pendiente que es 0, la pendiente de la recta azul que corresponde a uno de los polos y la otra pendiente del otro polo. Por eso entonces tenemos una pendiente negativa mucho mayor que la de los factores de los polos reales. Tenemos entonces que este segmento de recta tiene el doble de pendiente que esta recta azul y esta recta verde, es decir, es la suma de esos dos. Y cambia nuevamente de pendiente en el punto en que desaparece el efecto de uno de los polos que corresponde a este punto, a este polo verde, que exactamente es el valor de frecuencia omega igual 100. Tenemos entonces que en este punto omega igual 100, la pendiente de la resultante es la misma pendiente del polo azul. Y esto se repite o continúa siendo así hasta el momento en que desaparece el efecto de ese segundo polo, que es el valor de omega igual 1000. Valor en donde todas las pendientes, como vemos aquí, la azul, la roja y la verde son 0. Por tanto, entonces la pendiente de aquí en adelante será 0 y decimos que la fase para valores superiores a omega igual 1000 será siendo menos pi medios. Tenemos entonces que estas dos gráficas resumen la respuesta en frecuencia de la función de transferencia que nos pidieron analizar como en el ejercicio.